Entre la educación, el arte y la cultura ha transitado la vida de María Delma Garcel Feria, una holguinera amante de su ciudad y de su Consejo Popular de Alcides Pino. Licenciada en Educación y promotora por excelencia, ha vivido momentos importantes de la vida cultural de la ciudad. Ya está jubilada, pero siempre encuentra algo que hacer. Dedicamos estos minutos a conocer su historia, la vida misma. Llegas a la profesión de educadora a través de un curso emergente. Cuéntame. Bueno, alrededor del año 1970 ya yo estaba en la carrera pedagógica y se hizo una convocatoria por la carencia de profesores de ciencias, de matemática, física, química y biología. Mi asignatura era biología química y la disposición que dimos fue un paso al frente precisamente para poder cubrir la necesidad en la secundaria básica de séptimo y noveno grado. Nos prepararon en 9 meses, imagínate 9 meses para enfrentar a un aula, no saber todavía de pedagogía nada, porque iniciábamos la carrera y comenzamos así. Imagino que recordarás esa primera experiencia en un aula. Eso es inolvidable, enfrentar a un grupo de caras nuevas, pero lo más difícil es que habían caras que eran más mayores que yo, muy joven yo, y la mayoría de los estudiantes eran muchos, 3, 4, 5 años mayores que yo. Y ese era el reto, poder enfrentar ese tipo de estudiantado que ya era diferente. Pero fue muy bueno, fue muy bonito, durante casi 10 años enfrentándome a estudiantes y además que alternaba con la secundaria Ben Santa María y con donde está la Casa de la Cultura ahora. Era la biblioteca de la parte artística, de la enseñanza artística, donde confluían los estudiantes de música, danza y artes plásticas. Todas esas especialidades se unían y ahí fue donde se creó un aula mixta, que también los estudiantes eran mayores que yo. Desde pequeña, con solo 9 años, eras muy activa. Me contaron que participaste en una convocatoria de la Federación para recaudar fondos para la creación del primer círculo infantil que hubo aquí en Holguín, pero bueno, detrás de eso hay una anécdota. Sí, efectivamente. Bueno, desde pequeña mi mamá fue fundadora de la Federación y me inscribió en esta convocatoria. El objetivo era recaudar fondos. Se suponía que las niñas que más fondos recaudaran pues eran las que iban a desfilar en una carroza que también fue hecha por los familiares, por los padres de las niñas que íbamos a participar en el evento. Esto trajo que se inventaran cosas. Nos daban unos talonarios de bonos que estaban desde 20 centavos hasta 20 pesos y nosotras nos reuníamos un grupo y en el barrio los vendíamos y recaudábamos ese dinero y así, bueno, de esa forma pues recaudamos. Y cuando ya teníamos todos los comprobantes de los bonos vendidos, de lo que nos habían entregado, de cómo habíamos hecho la recaudación, pues entonces se fue a la evaluación de quiénes eran las 7 niñas que iban al desfile. Y así, bueno, así fue como desfilamos en ese carnaval. Iniciamos el carnaval, eso, y se anunció que era precisamente, que no lo recuerdo porque esa cifra no la tengo, qué cantidad de dinero se recaudó para el círculo infantil, y fue una iniciativa maravillosa que inclusive Vilma reconoció a la federación de aquí del territorio. María Delma, el trabajo sindical te ha acompañado desde siempre y eso te llevó a integrar la CTC provincial atendiendo la esfera de emulación. Yo pienso que fueron años muy provechosos para ti, ¿no? Muy provechosos, sí, muy bonitos también. Me dio la posibilidad de conocer todos los colectivos que lo que era el sector de la cultura tenía, incluyendo a la radio y la televisión. Forma parte del sector de la cultura, pero no del organismo como tal, porque son independientes. Pero me dio la posibilidad de conocer todos estos centros, por ejemplo, la televisión, que yo la atendía muy de cerca, por el gran trabajo que en esa época existía, la NIR, los trabajos muy lindos que habían en la televisión, los eventos que participábamos y que se hacían, que llegó hasta el nivel nacional.
y esa vinculación me llenó mucho de experiencia. La vida te llevó al Museo Provincial La Periquera y allí recibiste el siglo XXI. ¿Cómo lo recibiste? Es que yo diría, no puedo decir que todas las instituciones o todos los centros que yo he tenido son más importantes unos que otros, pero La Periquera fue un centro que dirigí desde el punto de vista administrativo, no técnico, pero estaba muy vinculada también a la parte técnica, que dirigí y que me gustó mucho, porque hicimos una transformación, hicimos porque el colectivo me acompañó mucho siempre. Hicimos una transformación en el museo, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista dispositivo, muy importante. Alexis Triana estaba fresquecito como director provincial en esa época, con sus ideas, con su explosión de cosas, y nos planteó la necesidad de incorporar al museo a que se convirtiera en uno de los museos más bellos de la ciudad, inclusive del país, que bueno, eso era muy difícil, pero podíamos hacerlo. Hasta que se planteó el advenimiento del siglo XXI y él quería hacer algo grande, algo que tuviera una trascendencia, pero que participara toda la población, de alguna forma u otra. Las personas que estaban esa noche ahí eran invitados especiales, eran vanguardias nacionales de diferentes organismos, personalidades destacadas de la salud, de diferentes organismos destacados por su labor, por su abnegación, por su dedicación, es decir, había una representación de toda la sociedad. Y fue muy lindo, el embellecimiento de La Periquera estaba muy linda, todo en colores, los colores que tenían las puertas principales. En la segunda planta era la bandera cubana, el rojo, el blanco y el azul, las luces igual, y fue un éxito de verdad el trabajo que se realizó. En tu comunidad de Alcides Pino surge el proyecto cultural Venga la Esperanza. Y si vamos a hacer un poco de historia, bueno, pues el nombre de María Delma no puede faltar. Esto es un poco complicado porque, bueno, formé parte de este proyecto, pero estaba agrupada a un grupo de personas también que fueron protagonistas también del proyecto. Venga la Esperanza sí es una institución que, diciéndolo de alguna manera, se la regalamos a cultura. A través del Centro Martin Luther King, yo soy egresada del Centro Martin Luther King como educadora popular. Y ahí surgió la idea con el programa de desarrollo humano, el PDHL, que existía aquí en Holguín, que era un núcleo de organismos que recibían las propuestas de aquellos centros que querían hacer un proyecto auspiciado por alguna organización no gubernamental. Ahí en el PDHL, del cual yo formaba parte representando a Cultura, se estudiaba el proyecto, se analizaba y se le presentaba a los representantes de esa ONG que tuvieran interés en ello, que podía ser de cualquier organismo, porque el PDHL asimilaba todos los organismos que había, hasta la agricultura y demás. Y fue en ese momento que la presidenta del Consejo, Blanca Nieto, fallecida ya, que nos dio la tarea de hacer en Alcides Pino, se planteaba una casa de cultura. Pero no la podíamos hacer por la vía institucional porque no había recursos, no había local, no había... Es decir, lo único que existía eran los promotores culturales. Y surge por la explosión que hay en el área de salud de infectados por el VIH-Sida. Esa explosión dio una alarma donde los promotores de salud se unieron a los promotores culturales, nos unimos a toda un grupo de personas, presidenta del consejo, delegados, otras instituciones que habían, y al fin se pudo comprobar que este incremento, la infectación del VIH estaba dada por la carencia de información de la población, de la comunidad, de qué cosa era y qué pasaba con esta enfermedad. Y resulta que había una mala información. Todo aquel que estaba enfermo para ellos era algo muy importante, porque se consideraba que si estaba enfermo pues iba a recibir beneficios sociales diferentes al de los demás. Y por eso empezó la autoinfección. Y la tarea que nos dieron fue capacitar a la comunidad. Los Guillenes fue la parte que más afectada estaba. Una parte pertenece al Consejo Popular de Vista Alegre y otra al Alcides Pino. Nos unimos los dos consejos populares y comenzamos la capacitación.
capacitación con los promotores culturales, la casita del VIH, que también tenía sus promotores de salud. Y se fue extendiendo esta comunicación hasta que ya sabíamos el motivo, dónde se hacía, y Salud Pública, por supuesto, con su medio, pues ya puso fin a esta autoinfección, pero quedó que la comunidad necesitaba otro tipo de actividades, necesitaba tener el tiempo libre, utilizarlo en algunas cosas. Y entonces comenzamos con los promotores culturales a hacer actividades de barrio, a hacer charlas, a llevar bibliotecas a las casas, a los barrios, a llevar libros. Y así es la semillita que surge, Venga la Esperanza. Hablamos entonces ahora de tu motivación por la artesanía, fundamentalmente por los arreglos florales. ¿Por qué? Me motivó precisamente la capacitación a los artesanos cuando estaba trabajando en el ACA. Y la parte esta de flores y arreglos florales y naturaleza muerta me gustó. Cuando ya dejé de trabajar y estaba aquí en la casa, pues me dediqué a hacer algunas de estas cosas que me salieron bien y así estoy. María Delma, ¿qué ha sido lo más difícil de tu trabajo? Bueno, lo más difícil fue dejar Venga la Esperanza. Tenía que dejarle paso a la juventud, a la gente que yo había preparado y que consideraba estaban preparadas ya para continuar el trabajo. Y eso fue lo más difícil. ¿Y tu mayor satisfacción? Haber regalado al Alcides Espino, a esta comunidad tan linda, un centro cultural que todos adoran.